Ya, bienvenidos a todos los que no pudieron asistir. Es una sesión, nótese, de orientación. Son orientaciones para el entregable número 3 con miras al avance uno. El avance uno, el único obligado. Son solamente orientaciones y entregas voluntarias, pero que tienen sus plazos. O sea, si usted entrega después del plazo ya no hay retroalimentación, tiene que esperar la siguiente entrada, la siguiente retroalimentación que sería en el siguiente entregable. Em, Estamos situados ahora aquí. Este va a ser el próximo entregable. El desafío de esta semana para la próxima es la metodología. Esta diría yo que es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que está acá son templados. O sea, uno ve y revisa, por ejemplo, trabajos de título del año 2020, 2019, 18 y así hacia atrás. Son exactamente igual. No hay mucho que ofrecer ahí. Pero sí se espera que se marque un poco la diferencia, a diferencia, por supuesto, con el resto de los otros estudiantes, es que pongan al menos alguna referencia. ¿De dónde hay referencia acá? Bueno, todo lo que es libros de evaluación de proyectos. Está el Nasib Zapak, el más conocido, pero también hay otros que son como por ejemplo el de proyectos y criterios de evaluación de Jairo o Darío Murcia. Ese es uno también que recomiendo. Y bueno, lo que más recomiendo es que se metan al aula, perdón, a la biblioteca, a la universidad, y ahí aparecen estos textos, estos libros que les estoy comentando de descarga para ustedes, porque son estudiantes de la Santa María, entran con su correo y pueden perfectamente acceder a estos libros de descarga disponible ahí gratuita. Es una muy buena noticia porque eso les permite ir completando esto y dándole forma a cada uno de los elementos que vamos a repasar. Insisto, entonces no es una clase para repetir la clase que ustedes ya tuvieron un semestre, simplemente dar los énfasis, poner los acentos, nada más. Así que ese es el objetivo, entendiendo que es una orientación, no es la clase, repetir la clase que ustedes ya tuvieron antiguamente. Bueno, ¿dónde vamos? Miras hacia el avance uno y ahora vamos ya en la etapa de la metodología. Recordando las fechas, este es para la próxima entrega, sería próxima semana, el 30 de septiembre. Esa es la próxima entrega. Estos vendrían siendo los tópicos, del 1 al 7, y los tópicos serían exactamente igual, definición en situación. Aquí hay un detalle, porque eso está en el template, eso yo lo copié de lo que entregó la jefatura, pero ahí yo tengo mis aprensiones porque el base significa otra cosa. Para mí en realidad debiese ser situación sin proyecto, situación con proyecto. Luego bien, bueno, lo vamos a ver en detalle, pero si tenemos alguna diferencia de criterio, seguramente vamos a tener que alinearnos con lo que nos diga a lo mejor la jefatura con relación al tema. Pero hay un tema ahí de concepto que no me cuadro, o no me cuadra, ¿sí? Luego viene análisis de separabilidad, métodos para medición de beneficios y costos, indicadores, criterio de evaluación y estructura de evaluación del proyecto. Esos son los temas que están para la próxima semana. Bueno, aquí también un recuerdo, y ahí es donde yo les comento que por eso es que no me calza, por eso yo les puse acá la información sobre la situación actual, situación sin proyecto, situación con proyecto, y la situación base corresponde a la situación con proyecto optimizada. Esa es la situación base. Entonces, el tener esto acá estaría indicando que es la situación sin proyecto optimizada, que no es lo mismo que ahí aparece, ¿sí? Le echan un vistazo, le dan una vuelta y creo yo que sería mejor quedarse con situación sin proyecto, situación con proyecto. ¿Qué es lo que persigue esto? Persigue justificar el proyecto. ¿Por qué tengo que hacer el proyecto? Entonces, una buena forma de justificar es dando cuenta de lo que falta, o sea, la situación actual, no tenemos una panadería cerca, no hay una variedad de pasteles veganos, por decir alguna cosa, y con el proyecto sí va a haber, o sea, es de alguna manera poner en offset, o sea, el negativo de aquello que no está funcionando, lo pongo en positivo porque ahora el proyecto va a funcionar y se va a hacer cargo de esa brecha o esa demanda detectada. Ese es más o menos el sentido. Aquí tengo ejemplos, porque una cosa es hablar encima, por arriba, y ahora veamos algunos ejemplos, las bajadas.
Aquí vemos, por ejemplo, dice definición de situación sin proyecto. Dice ahí, actualmente existen 3 gaming centers instalados en la capital, albergando un espacio para un total de 180 personas. Estos gaming centers, aquí hay algo que no cuadra en cuanto a la redacción, si se dan cuenta, no calza bien. Pero quedémonos con lo de fondo. Lo de fondo es que aquí igual, aparte de este problemita, no queda muy claro si esos 180 son por cada uno de los gamers o son en total o cuál es la distribución. Entonces, hay que ser más claro respecto a la situación actual. Si están describiendo lo que hay, si son 3 sus futuros, de que va a ser su futura competencia, describirlos, si es que los tiene en detalle y los tiene súper identificados, describirlo con bastante certeza, con la mayor cantidad de información posible, y si no los deja genérico, pero esto se presta para malos entendidos. No queda muy claro para el lector después a qué se está refiriendo. Bueno, aquí estamos dando cuenta de lo que hay. Esto es lo que está disponible, lo que existe. Esto vendría siendo ahora el futuro. Se espera que una vez implementado el Gaming Center, este pueda funcionar de forma completa durante toda la semana. A lo mejor aquí yo puedo dar cuenta que esto funciona solamente el fin de semana, ya que los actuales locales no están dando abasto la gran cantidad de demanda de jugadores. Se dan cuenta que está destacando justamente aquello que falta acá. Ese es el objetivo. Por eso es que es más fácil trabajar con esos conceptos sin proyecto que con proyecto. Aquí aparece el concepto de este base sin proyecto. Aquí debería haber, si fuese así, aquí debiese haber dedicado algún párrafo a señalar qué fue lo que optimizó. Pero aquí, si se dan cuenta, no hay ninguna optimización. Aquí lo que está dando cuenta es la situación sin proyecto. En la actualidad existe una amplia variedad de pastelerías en tradición en la comuna, no existe pastelería. Bueno, no hay nada que indique que se hizo algo para lograr eficientar este proceso o este proyecto. Entonces, esta es una situación sin proyecto, no debiese ser base sin proyecto, de acuerdo a lo que yo les comenté en la slide anterior. Luego viene, por ejemplo, base con proyecto. Al momento de instalar la pastelería con tortas y pasteles libres de azúcar, aumentará la posibilidad de elección de los clientes. Ahí estamos dando cuenta de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que aporta el proyecto? Por eso es con proyecto. Lo que tenemos acá arriba, en la parte superior, ahí es un optativo. Es algo que es de buena práctica no dejar los títulos colgantes. ¿Qué es lo que es un título colgante que no tenga nada acá? O sea, si se dan cuenta, aquí va a quedar 1.2, directamente 1.21. ¿Qué es lo que pasaba en esta? No lo alcancé a copiar ahí, pero era así. 1.2, metodología, 1.21 y se lanzaba con el título. Entonces, para evitar eso, lo que se estila y se ve bastante bien, pero es voluntario porque no es exigible, es hacer un preámbulo de lo que viene. Ahí 2, 3 líneas y basta, no es necesario ir más allá. Dice, antes de iniciar una empresa, bueno, aquí también hay un tema importante. Aquí, qué bueno que apareció esto porque hay que evitar, porque al final los van a sancionar, les bajan la nota por esto, es una tontera. Aquí se tiene que trabajar siempre en tercera persona singular. O sea, ¿qué debiese haber puesto yo? Antes de iniciar una empresa, se debe. Y con eso, fin, no hay nada más que hacer. El debemos hay que eliminarlo dentro de lo que es nuestra redacción. Se debe definir las condiciones de impacto que se producirán en el mercado y después de su creación. Para ello, analizaremos, no, para ello se analizará estas dos condiciones, las cuales son situación base, situación sin proyecto y situación con proyecto. No son situaciones base. Porque no digo que esté mal, lo que ocurre es que si dice base significa que algo se eficientó, algo se optimizó y en ninguna parte aparece declarado cuál fue esa optimización. Entonces, conclusión, se trata de una situación sin proyecto. ¿Sí? Eso es desde el punto de vista semántico, a lo mejor, del detalle mismo de qué significa con o sin y con base. Profesor, ¿Sí? sabe que yo estuve revisando el trabajo que hicimos el semestre pasado y nosotros como grupo en su oportunidad le pusimos con base, con la parte base sin proyecto y base con proyecto, y el profesor nos dijo en su oportunidad de que eso no va, Ah, perfecto. no iba.
que no se consideraba lo que eran con base, solamente teníamos que ver lo que era situación sin proyecto y con proyecto. Perfecto. O De sea, hecho, nos tachó el informe y nos puso así como que las partes con base no iban. perfecto, súper. Estamos alineados entonces con ese criterio, porque más o menos por lo Sí, que le explicaba yo anteriormente. Muchas gracias por la cuña esa, fue sí, importante. gracias, profesor. Ya, aquí vamos con la separabilidad. El análisis de separabilidad que está dentro también de uno de los tópicos o de uno de los temas. Y lo que busca la separabilidad del proyecto es lo que se indica acá, dividir el proyecto en partes justificables, o sea, que se justifique dividirla, visualizando qué partes son separables. Es como un juego de palabras, pero lo que se busca es esto que está acá, ¿sí? Lo que está en el dibujito y que es bastante más claro. Eh, perdón, aquí, ahora sí. Esto es lo que se busca. Nótese que eventualmente yo me puedo entusiasmar por un proyecto que tiene una banda de 2500 y le doy, porque en realidad está súper. 2500 y a lo mejor yo quedo contento con 1000 y si el negocio me está dando 2500, le digo inmediatamente, vamos, me conviene. Sin embargo, si yo hubiese hecho un análisis de separabilidad del proyecto, de ese proyecto cual sea, quizás me hubiese deshecho esta parte, porque solamente egreso, o sea, no hay ganancia, va a pérdida esto, y esta parte es la que genera más. Y fíjense que genera más de los 2500, genera 3000. En total, porque claro, está subsidiando al negocio malo, en total da 2500 y digo, ya, vamos, pero en realidad lo que uno espera hacer es buscar la forma en donde puede obtener mejores beneficios. Y para eso puede hacerse separabilidad y visualizar en qué parte le reporta más beneficio al negocio. Y generalmente esto se hace en función de ubicarse más cerca al cliente o ubicarse más cerca al proveedor o empezar a avanzar hacia el proveedor o ser su propio proveedor. O, por ejemplo, si hablamos de una tabacalera, tener sus propios predios donde hace las plantaciones de tabaco que en vez de comprarlo. Eso sería como una integración hacia atrás. Y lo otro es hacia adelante, o sea, tener, aparte de la generación de gasolina, tener mi propia flota de camiones para transportar esa gasolina a los distintos servicentros. Ahí me estoy haciendo una integración hacia adelante. Entonces, lo que anda buscando esto es buscar cuál es el lugar donde obtengo o me reporta la mayor cantidad de beneficios. Y en los casos puntuales de ustedes, generalmente se da por la vía de esto. Fíjense en este, no vamos a leerlo completo, lo pueden leer ustedes después. Eh, Dice producción de pasteles, comercialización de pasteles. Entonces aquí, de alguna manera, se está dando cuenta en la escala o en la cadena de valor. Primero parto en la producción de pasteles, ahí quedo contento, o a lo mejor soy un poquito más ambicioso y digo, no, además quiero estar en la comercialización. O me doy cuenta que puedo comprar los pasteles muy baratos y el negocio en realidad está en la comercialización. Entonces me decido por quedarme en la comercialización. O también puede ser quedarme entre lo que es la producción y la comercialización. Aquí no se va a cuestionar con cuál se quede, sino que lo que se va a cuestionar es que deje esto en vilo y que no sepa la persona que está leyendo con qué se está quedando, con qué parte de esto se está quedando. Se está quedando con el proyecto completo y va a justificar un subsidio, que puede ser, o en realidad se va a quedar solamente con este proyecto y este no lo va a considerar porque le renta en forma negativa. Eso es más o menos lo que persigue el análisis de separabilidad. Generalmente los textos son bastante cortos, son párrafos más o menos de este estilo, no son más que eso, no son 4 páginas, 5 páginas de separabilidad. Es muy extraño encontrarse con un proyecto de prefactibilidad, y estamos haciendo todos proyectos de prefactibilidad con 4 páginas dando cuenta cuál va a ser el análisis de separabilidad. En realidad, más encima, como es prefactibilidad, basta con pequeños párrafos, 2, 3 párrafos, dando cuenta de cuál es el análisis. Aquí, por ejemplo, dice, se busca implementar el servicio solo para jugadores que utilizan la plataforma PC, pero dependiendo del éxito del emprendimiento, se buscará diversificar las alternativas a otras plataformas de mercado, como son las consolas, juegos de acá. Aquí fíjense
que ya no está pensando en la cadena de valor, sino que está pensando en la diversificación, ¿sí? No se está yendo hacia, ni hacia el proveedor ni hacia el cliente, sino que se está diversificando en otro tipo de juego. Y podría ser también una alternativa como para considerar que eventualmente el negocio se podría diversificar y eso serían nuevas unidades de negocio, o sea, separabilidad. Y bueno, usted puede poner en contraste lo que vio para el lado izquierdo, que corresponde a un desarrollo de este estilo, que me falta un poquito nomás acá abajo, como 4 líneas, y este otro, contra este otro. ¿Cuál es mejor? Ahí lo dejo a juicio de ustedes, pero en general no hay que dedicarle mucho párrafo a esto, porque es solamente lo que está acá. Eso es lo que busca, facilitar la atención para distinguir claramente cuáles son las fronteras del proyecto y dónde puede que eventualmente rente más que el otro, o dónde puedo derechamente deshacerme de algunas partes para poder avanzar con mi proyecto. También se ocupa el análisis de separabilidad, por ejemplo, supongamos que no hay ninguno de estos, pero es un poco también para explicar en qué momento se ocupa el análisis de separabilidad. Por ejemplo, puede ser de que a usted se le ocurra a lo mejor disponer de una planta, ya recuerdo a alguien de colectivo, pero que trabaje hidrógeno. ¿Sí? Hasta el momento no hay surtidores de hidrógeno disponibles para vehículos. ¿Sí? Hay para poder hacer suministro eléctrico, pero no para suministro de hidrógeno. Entonces, ¿cómo hago para evaluar ese proyecto? Bueno, ahí yo puedo decir todo lo que es suministro eléctrico, o perdón, suministro por hidrógeno. Doy por sentado que van a haber surtidores de suministro de hidrógeno y yo evalúo solamente la planta de lo que son los automóviles a hidrógeno circulando por cierto sector de Santiago, dando por sentado que existen surtidores de hidrógeno. Sabemos que no, pero para poder evaluar el proyecto separé las cosas, ¿sí? Porque si no tendría que hacerme cargo como proyecto de cuánto cuestan los surtidores y ahí se me voy por otro lado, ¿sí? No sé si se entendió el concepto, ¿sí? Entonces cuando vean que la cosa se pone muy gris, es mejor separarlo. Separa las aguas, diga, bueno, yo me hago cargo solamente de esta parte y el resto, supuesto, como buen ingeniero, uno se puede dar supuesto, el supuesto es que los surtidores de hidrógeno van a estar disponibles cuando el proyecto salga adelante. También se ocupa para eso la separabilidad, ¿vale? Luego viene este que está asociado al método para medición de beneficios. Este también, pues es un párrafo cortísimo, porque aquí lo único que hay que decir, de dónde sacan los ingresos, de dónde obtienen los costos, cuáles son los costos. Ahí uno puede explayarse lo que quiera, porque aquí lo que interesa es saber cómo va a obtener sus ventas, de dónde vienen sus ventas. Y ahí va a tener que explicar cuál es el mecanismo con el cual van a generarse los ingresos. Y por supuesto, cuáles van a ser sus costos. Hay algunos proyectos de título incluso que entran en detalle acucioso de los tipos de costos, costos variables, costos fijos, costos de personal, costos de inversión. ¿Se puede? Sí, si quiere, bien. Ahora, tener tanto nivel de detalle cuando eso se hace en el estudio técnico quizás no es tan deseado. Acá lo que interesa es la visión de dron, algo genérico que nos indique los costos, cuáles van a ser tus costos principales, los ingresos. No, la verdad que los ingresos nosotros los vamos a estimar de ahorros. No es que vayamos a percibir plata, no es que nos vayan a comprar productos, sino que nosotros, de acuerdo a este proyecto, vamos a lograr ahorros por una prima de un seguro. Y ese es lo que nosotros vamos a considerar como ingreso. Ah, me quedó claro entonces. No hay clientes, no hay clientes. Hay ahorros generados por, vamos a reducir el valor de una prima porque vamos a instalar un sistema de sprinkler que logra reducir la prima de ese seguro. Ahí fíjense, ahí ya no estamos haciendo un estudio de mercado, sino que estamos de alguna manera justificando de dónde provienen estos ingresos, que no va por la vía del P por Q. O sea, el P por Q ya no va. ¿Por qué? Porque va por la vía de los ahorros. Ahora, ¿cómo vamos a estimar los ahorros? Eso es harina de otro costal que seguramente vamos a tener que tomar en la parte en donde todo el resto está haciendo P por Q. Yo voy a tener un mecanismo que me va a permitir calcular los ahorros.
que no va a ser P por Q. Ahí tenemos que ver uno a uno los casos de cómo estimar esos ahorros. Hay formas de hacerlo. Profesor, Sí, consulta, ¿sabe qué respecto a esta parte de los costos? Yo he leído otras tesis en donde ponen al tiro el monto de la inversión inicial. ¿Será bueno ponerlo al tiro o puede que no sea necesario? lo que ocurre es que eso va más adelante, se supone que ya lo hicimos. Eso debería aparecer cuando partimos esto, por acá, tamaño, por aquí. Sí, perdón, ahí va. Tiene toda la razón en tamaño del Ya proyecto. debería haber aparecido. Ahí se espera que Exacto. se hagan una estimación somera, Un estimativo, claro. exacto, porque nosotros se supone que con el proyecto, cuando lleguemos a fin de año, ya vamos a tener el Ujú. verdadero y con ese nuevamente foja cero, volvemos a este lugar y lo reemplazamos. Ya no va a ser Ah, súper. y lo cambiamos. Qué buena la pregunta porque fíjense que cuando uno hace estas cosas, de repente se le olvidan cosas. Voy a adelantar un poquito para mostrar algo que tiene que ver con eso. Ah, no, justo calzó con esto, fíjense. En la parte de abajo yo puse indicar tipo de moneda, o sea, si es peso chileno, UF, o en realidad debería ser USD, de dólar, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes pueden haber declarado justamente en esa parte el valor, el tamaño del proyecto lo dejaron en UF y el valor actual neto, no sé, después abajo lo pusieron en dólar y después en el resumen entregaron los resultados de la rentabilidad en pesos chilenos. Entonces tiene una mezcla entre lo que declaró en el tamaño del proyecto, entre lo que declaró en el flujo caja y en lo que salió en el resumen. Tiene que haber una relación armónica y tiene que ser exactamente la misma. No puedo andar mezclando unidades monetarias porque no le hace bien a la evaluación de su proyecto como ente que va a revisar su trabajo, la comisión, no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque está entregando información dual y que entra en una zona gris que no es bueno, pues, ¿sí? Eso es en concreto. No les conviene estar mostrando unidades monetarias, pesos chilenos por un lado, UF por otro y dólar por otro. Tienen que alinear, Profe, ¿sí? consulta, ¿usted en qué moneda nos recomienda trabajar? ¿En peso, UF o dólar? ¿O Eh, va a depender del la, proyecto? la recomendación más, ya en realidad, al final, en realidad todos los que estamos trabajando como profes guía, la conveniencia de trabajar con UF, la conveniencia de trabajar con dólar es buena. Con pesos chilenos se puede, sin duda que se puede, pero tiene que hacerse cargo también de lo que eso significa. ¿Y qué significa eso? Tiene que hacerse cargo de la corrección monetaria y de inflación, y que no es tan trivial, ¿sí? En cambio, si yo trabajo con UF, eso se va corrigiendo solo. Se va, diariamente se va haciendo esa corrección. Entonces, si yo compré un departamento, no sé, hace 10 años atrás de 3.800 UF y hoy lo vendo a 4.000, ahí puedo ver el delta de lo que efectivamente gané. Que es distinto que yo diga, no, lo compré a 100 millones y ahora lo vendí a 105 millones y yo digo, gané. Quizás no, porque hay que pasarlo a UF. Y con la UF yo realmente puedo ver si hice un buen negocio o no con esa venta. Porque a lo mejor me puedo encontrar con la sorpresa, como la UF sube, que quizás lo vendí al mismo precio que lo compré. Sí, puede ser. Si lo hago en peso el análisis, me estoy refiriendo en pesos, digo, oh, hice un buen negocio, gané 5 millones, pero si lo transformo a UF y llego a la conclusión que lo vendí a la misma cantidad de UF, en realidad no hizo un buen negocio, porque si lo vendió al mismo precio que lo compró. Entonces, la conclusión o mi recomendación es que trabajen en UF o en dólar, cualquiera de las dos. Tiene su problemita también, porque no es gratis. ¿Cuál es el problema? Si uno trabaja con UF, que trabaja con dólar, todo lo que tiene que ver con remuneraciones tiene que ir transformándolo en la medida que va avanzando el proyecto a UF o a dólar y después dejar todo en UF en dólar. Que no se le olvide eso, que algunas cosas las dejen en peso y otras las dejen en dólar, o quizás otras las dejen en dólar. Esa triangulación que no es buena, tiene que mantenerla presente. Pero hay que ponerse de acuerdo. ¿No está mal en trabajar en pesos? No, pero tiene un costo. ¿Cuál es? Corrección monetaria, que no es trivial.
hay que hacerse cargo de la corrección monetaria y eso significa un tema contable que también afecta después incluso en el flujo caja. En el flujo caja lo obliga ahí a hacer la recuperación del IVA, por ejemplo, entre otras cosas, y además de la corrección por inflación. Todo eso se lo echa al bolsillo trabajando con UF o con monedas duras en realidad, con monedas duras. Eso es, pero de ustedes depende con qué se queda, ¿vale? Indicadores. Los indicadores, y ya creo que también con sus profes que hayan tenido hacia atrás, también seguramente llegan al mismo acuerdo, solamente son los nombres, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, el valor actual neto es un indicador, la tasa interna de retorno, el payback son los indicadores, pero los criterios, estos no son criterios, el PAN, el TIR no son criterios de evaluación, son indicadores. El criterio lo va a poner cada inversionista. Y si nos vamos por el valor actual neto, se espera que el criterio sea un valor actual por el cual el inversionista quede feliz. Les decía yo anteriormente, apareció un ejemplo ahí, yo como inversionista con 1000 unidades monetarias estaba feliz. Si me ofrecen 2500 voy a estar más feliz todavía. Entonces, ese número que yo puse arbitrariamente, que lo establecí como 1000, es el que me permite a mí ir comparando el valor actual neto. Y puede que a lo mejor un colega mío o ustedes mismos sean más ambiciosos, ambiciosas y digan, no, en realidad ya con 1000 unidades monetarias no haga nada, por todo el esfuerzo yo mínimo exijo 3000. Entonces, fíjense, un valor actual neto o un proyecto con un valor actual neto de 2500 puede ser rechazado o aceptado a la vez. Va a depender del criterio exigente o no exigente que tenga el inversionista. Entonces, no necesariamente un proyecto con PAN positivo va a ser bueno. Va a ser bueno o va a ser aceptado. Va a ser aceptado si en realidad está por sobre el valor que yo puse. Y en mi caso, el de 2500, más que aceptado. Pero para la otra persona, el otro inversionista que estableció como mínimo 3000, ese queda fuera. 2500 unidades monetarias queda descartado. ¿Por qué? Porque no está dentro del criterio que son 3000. Entonces, esa es la diferencia entre indicador y criterio. Y lo mismo pasa entonces para la tasa interna de retorno. Los criterios de aceptar o no aceptar están dados acá, mayor o igual a la tasa de descuento. Aquí hay un temazo que es súper bueno que lo podamos tomar también. Realmente cuando avanzamos con la parte final, en flujos de caja, suele ocurrir que la tasa del banco les queda más alta que la tasa de descuento. Y ahí hay una inconsistencia porque uno espera como inversionista pagar como mínimo lo que se está pidiendo de plata prestada al banco. Entonces, si el banco, por ejemplo, poniendo números redondos, le presta 10 a 10% y usted tiene como tasa de descuento 5%, claramente no está haciendo un buen negocio porque ni siquiera va a alcanzar a pagar lo que el banco le está prestando. Entonces, uno de los elementos que se debe cumplir siempre es que la tasa del banco sea inferior a la tasa de descuento. La tasa de descuento siempre tiene que ser superior a la tasa de crédito, a la tasa de crédito del banco. Entonces ahí se dan ciertas inconsistencias que cuando uno empieza a hacer el flujo caja y empieza a ponerle número en el análisis de sensibilidad, le da esta inconsistencia. Aquí uno se puede dar cuenta inmediatamente que hay un error en la tasa de descuento con la tasa de crédito. ¿Cuál es? Que en la medida que uno empieza a agregar capital, se empieza a apalancar más, el valor actual neto debiese ser mejor o la tasa interna de retorno debiese mejorar. ¿Y qué ocurre? Empieza a empeorar. Eso es una contradicción, pues no puede ocurrir. Los mejores negocios se hacen con plata prestada, es una máxima. No puede ocurrir lo contrario. Entonces, ¿cuándo ocurre lo contrario? Cuando su tasa de crédito es mayor que la tasa de descuento. Así de simple. Entonces, esto que aparece ahí, tasa interna de retorno mayor o igual a tasa de descuento, por supuesto que es crucial entenderlo y dejarlo desde ya marcadito con amarillo, porque seguramente va a ser una pregunta típica que a lo mejor aparezca en estas sesiones o le puede aparecer en su defensa final de su proyecto de título. Esto que tenemos acá
yo les digo prácticamente copiado textual de un trabajo a título a otro. Lo que Sí, faltaría, profesor, eso le iba a comentar que en todos los trabajos que hemos hecho y que he visto, esta estructura se mantiene exactamente similar, o sea, claro, con la TIR, con el BAN, con todo. exacto, así que aquí no hay mucho tiempo que perder, no hay que darle mucha vuelta a esto porque esto está escrito hace mucho tiempo atrás. Lo único que habría que gastarse un poquito es descargar estos libros que les dije yo desde la página web de la universidad y la biblioteca, y ahí pueden tomar algunos párrafos para que por lo menos esto sepan de dónde sacó. A lo mejor alguien lo sacó de Darío Murcia, otro prefiere Nasir Zapak, otro puede preferir a cualquier otro autor y le va poniendo alguna referencia para poder embellecer un poquito más esto, porque en realidad, si uno revisa los proyectos de título, insisto, son prácticamente calcados, le cambian un par de cositas nomás y el resto se mantiene tal cual. Así que por eso resulta relativamente sencillo hacer este capítulo o este apartado. Eh, bueno, es importante señalar que la razón por la cual ustedes tienen que hacer esto de la metodología es para saber inmediatamente de qué manera se va a evaluar el proyecto. Si se va a hacer con un valor actual neto, una tasa interna de retorno, un payback, o en algunos casos, en donde no aplica uno de estos, podría a lo mejor tener más atención cómo se va a medir la productividad, el mejoramiento de la calidad, seguridad, disminución de accidentabilidad, por ejemplo, o análisis costo-beneficio. En el caso en donde se estén haciendo proyectos de mejora, a hacer el análisis costo-beneficio, quizás contribuya mucho más que saber el payback del proyecto. Finalmente, aquí tenemos la estructura de evaluación del proyecto. Aquí hay dos, yo puse dos, pero ustedes pueden tener, y creo que estos no son los mismos que yo subí, así que pueden ustedes, además desde la biblioteca, pueden bajar muchos más proyectos de título. Se van a dar cuenta que son muy similares. Yo creo que la idea sería ir extrayendo lo mejor de cada uno y armar sus propios documentos de estructura de evaluación del proyecto. Lo que no debe ocurrir es que cambien esto, porque se tiene que hacer con estos títulos, ¿sí? No le pueden poner otros títulos, no hay que innovar mucho, eso sí. Aquí sería diagnóstico, él se saltó la introducción por acá, pero debiese haber aparecido la introducción, aquí en esa parte. Ahí debería haber ido introducción, pero no lo puso. Eso no significa que no va, sino que a él se lo olvidó, o a ella, no sé. Aquí la introducción, diagnóstico. Fíjense, acá bastante más escueto el diagnóstico, aquí se demoró un poquito más. Yo creo que dónde podría estar la diferencia entre uno y otro y qué tan bueno va a quedar el de ustedes en que traten de hacerlo un poquito más adaptado a su proyecto. Yo creo que esto hizo un poquito la diferencia con el vecino, porque el de vecino puso se entrega la idea general del proyecto y el mercado que se quiere abarcar. Eso le sirve a cualquiera. O sea, le sirve al que está haciendo jugos como al que está haciendo o dedicándose a la venta de celulares. ¿Sí? La idea es que el diagnóstico sea un poquito más orientado a su proyecto, que aparezcan algunas palabras clave de su proyecto, como por ejemplo en este se plantea la idea general del campo de aplicación del proyecto, sobre definición de objetivo general, y se presenta información de los smartphones. Bueno, aquí hay oportunidad entonces de ir poniendo lo mío y sacando, por supuesto, smartphone, porque mi proyecto no es de smartphone, sino que es de equipos de buceo. Y ahí pondría equipos de buceo. ¿Sí? Ese yo creo que podría ser el esfuerzo adicional que se podría hacer en la estructura de evaluación del proyecto, pero los títulos no pueden cambiar. Ahí entonces iría introducción, diagnóstico, metodología, estudio de mercado, bueno, lo mismo, análisis, prefactibilidad del mercado, ok, puede pasar como sinónimo. Análisis, prefactibilidad técnica, estudio técnico, esta administrativa y legal, aquí va todo, ¿sí? Que sería la evaluación económica y financiera. Hay algunos que en el estudio técnico incluyen el aspecto legal, societario, tributario, ambiental, meten todo ahí, para dejar solamente en un solo estudio los aspectos de la evaluación económica y financiera. Eso es, ya viene a gusto consumidores. Pero eso sería el troncal que debiese estar establecido. Nótese que son párrafos cortitos. Aquí no creo yo que debiese ir ninguna referencia porque estos son un poco desarrollos personales de cómo van a enfrentar la metodología aplicada a su proyecto. Eso es lo que se espera que usted haga. Él ya sabe qué es lo que es la metodología, cómo la aplica la metodología a su proyecto.
sabe lo que es el estudio de mercado, cómo aplica el estudio de mercado a su proyecto. Eso es más o menos el objetivo. Esto es solamente para recordar que tenemos la fecha, primer avance el 21 de octubre, queda tiempo todavía, pero si se dan cuenta, el tiempo pasa volando y ya hay, por ejemplo, varios, yo diría que la mitad de este equipo no ha subido ninguno de los entregables. No está mal, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, pero los insto o los invito a hacer el esfuerzo porque después se les va a pasar el tiempo y se les va a hacer cuesta arriba. Esto no va a ser sencillo llegar después a esta fecha que es el 21 con todo el entregable completo. ¿Sí? Así que eso. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta.